¿Realmente los casos de Genaro García Luna y Rubén Rocha Moya se parecen? Aquí en Macro y Micro te lo explico. Bienvenido, bienvenida a esta tu videocolumna para el canal de Jesús Escobar Tobar, Macro y Micro. Mi nombre es Pedro Iniesta y espero que te encuentres de maravilla. El día de hoy toca hacer una comparación que yo más bien la hago de manera provocativa, que es el caso de Rubén Rocha Moya, actual gobernador de Sinaloa, y Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad con Felipe Calderón Hinojosa. Para empezar hay que partir de un presupuesto. Yo considero que no se puede ir más adelante en el debate si no damos por sentado que la legalidad y sobre todo los sistemas policiales y judiciales pueden y de hecho son usados como armas políticas. No en balde se ha construido tanta literatura en torno a la categoría de lawfare, que es el uso político de los sistemas de justicia para acusar a adversarios políticos. En el caso de América Latina, el origen de este término de hecho es la élite política, la élite militar norteamericana, que luego es un término que se apropia principalmente la izquierda latinoamericana, luego de observar las estrategias intervencionistas de Estados Unidos a través de los sistemas judiciales locales, como es el caso, por ejemplo, de Rafael Correa en Ecuador, de Lula da Silva en Brasil, de Cristina Kirchner en Argentina, etcétera, 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 y recientemente lo empezamos a observar en Rubén Rocha Moya. Algunos especialistas, como por ejemplo mi colega Aníbal García, entrevistado en este canal, pues habla de un narcolawfare, ¿no? Pero a ver, ¿cuál es la razón por la cual me pareció pertinente hacer la comparación de estos casos, ¿no? Yo he visto algunos comentarios en redes sociales en donde cuestionan el posicionamiento de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, ante la injerencia de Estados Unidos a través de la solicitud de detención de Rubén Rocha Moya con fines de extradición. Muchos lo comparan con el caso García Luna y hacen preguntas como: así como hoy se acusa de violación a la soberanía ante el caso de Rubén Rocha Moya, así también fue el caso de Genaro García Luna, así también se violó la soberanía en ese entonces. Yo diría que sí existe una cuestión transversal que a lo mejor no se reconoce tanto al calor del debate político. Sí existe un sentido político detrás de la guerra contra las drogas que se ha utilizado de manera indiferente en contra de gobiernos del PRI, de gobiernos del PAN y de gobiernos recientemente del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. En ese sentido sí existe un trasfondo político que es transversal a todas las acusaciones en contra de funcionarios públicos por cuestiones de narcotráfico en el país vecino del norte. Es pues la guerra contra el narcotráfico un dispositivo de poder que es indiferente de la ideología política desde el punto de vista de las élites norteamericanas, sobre todo cuando se trata de países que ellos consideran subordinados. Sin embargo, sí es necesario también reconocer que la injerencia a través de este mecanismo, que es la guerra contra las drogas, ha escalado con los años y en los últimos años las presiones son mucho mayores y de mayor alcance. De hecho, el mismo caso de Genaro García Luna pues es un caso sin precedentes en donde anteriormente nunca se había acusado a un funcionario de tal nivel de narcotráfico en el país vecino del norte. Sin embargo, también hay bastantes factores que son necesarios de diferenciar, sobre todo de quién se trata cuando hablamos de Genaro García Luna y de Rubén Rocha Moya, así como también algunos cuestionamientos técnicos que me parece necesario aclarar. Cuando Genaro García Luna fue detenido en Estados Unidos, él ya estaba allá. No tuvieron que solicitar absolutamente a nadie que lo extraditara. No tenía cargos en ese momento y tenía de hecho años viviendo en Estados Unidos. No es solo eso, sino que en realidad gran parte de las acusaciones las comete en Estados Unidos, sobre todo tratándose del lavado de dinero que hace a través de la compra de propiedades en Miami, Florida. Una de ellas, de hecho, al lado de su amigo Carlos Loret de Mola, en el mismo fraccionamiento exclusivísimo. García Luna entonces realmente se sentía intocable incluso en Estados Unidos, al haber sido un cipayo completo de la política de seguridad norteamericana. Esperaba que sus colegas y sus homónimos en Estados Unidos lo protegieran para siempre. Aún así, sus otrora aliados del Departamento de Justicia decidieron acusarlo por narcotráfico y lavado de dinero, condenándolo a más de 40 años
a través de un juicio que se hizo, sobre todo con testimonios de decenas de personas que señalaron a García Luna como un elemento central para la operación del narcotráfico, sobre todo en los aspectos relativos a la impunidad y la posibilidad de armar, de fortalecer a estos cárteles a lo largo de los años. Más allá de estas argucias, que son sobre todo técnicas, pues es necesario también notar que los fines políticos son cada vez más transparentes en el uso del dispositivo de la guerra contra el narcotráfico como elemento de poder. Y es que al buscar que México, que el gobierno mexicano detenga temporalmente y después envíe a Estados Unidos a un gobernador que se encuentra en funciones, implica romper con el pacto federal, más allá de lo partidista o no de esta demanda de Estados Unidos, sobre todo considerando que esperan que México lo detenga sin las pruebas necesarias. Es decir, Claudia Sheinbaum realmente tiene razón en términos técnicos de negarse a detener al gobernador, ya que las pruebas no son suficientes para fundamentar un caso. Pero vamos a aclarar algo. Para mí, en mi opinión, lo del narcotráfico en el caso de Genaro García Luna es en realidad lo de menos. Es el error de caer en la narrativa contra el narcotráfico, en la cual ya no hay matices. Una vez que pasaste la línea del ser el malvado que participa en el narcotráfico, ya eres responsable de toda la violencia que se presente a partir de ahora. No podemos negar, pues, que el narcotráfico como dispositivo realmente funciona como una maquinaria moralizadora que ataca desde los eslabones más bajos de la cadena hasta, por supuesto, los de mayor responsabilidad. Pero, en el fondo, el discurso difumina las jerarquías y señala a todos por igual. No es gratuito, pues, que hoy en día, por ejemplo, una gran parte de la narrativa se concentre en contra de la llamada narcocultura, al señalar que al fomentar el crimen organizado o la violencia o el narcotráfico o la ambición en los jóvenes son tan responsables como aquellos que, por ejemplo, los reclutan de manera forzada. Me parece necesario profundizar sobre estos matices, ya que estos matices eventualmente pueden funcionar también en casos de acusaciones jurídicas. Al fin y al cabo, la responsabilidad de una organización criminal también se reparte de manera desigual. Pero repito, en el caso de Genaro García Luna, lo del narcotráfico es lo de menos. Los orígenes de este exfuncionario de seguridad, se remontan a los años, me parece que los años 70 y 80 del siglo pasado, cuando Genaro García Luna fuera reclutado en una colonia popular de la Venustiano Carranza, una alcaldía de aquí de la Ciudad de México, por una banda de robo a casa-habitación. Este vínculo primario con la criminalidad lo vincularía también, al fin y al cabo, con las corporaciones de seguridad, entrando como parte de la División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia, conocida como el Servicio Secreto Mexicano, primero como madrina y ya después como agente. Pero a ver, ¿qué implicaba que Genaro García Luna fuera madrina? Además de que, pues, se vinculó a la corporación, al llamado servicio secreto, a través de su pertenencia a esta organización de robo a casa-habitación, pues al fin y al cabo las madrinas eran esos agentes que fungían como informantes de las corporaciones civiles de seguridad, pero que en el fondo servían para vincular a la economía criminal con las corporaciones. Al fin y al cabo eran vínculos para vender protección a los distintos criminales. En el caso de Genaro García Luna, él ya formaba parte de esta organización criminal y por eso fue integrado como madrina, ¿no? Esto según el texto de Paco Cruz, el señor de la muerte Francisco Cruz, quien como hijo de un policía, familiar de varios policías y amigo de varios policías, pues seguramente no erra al reconstruir esta biografía de Genaro García Luna, señalándolo como un agente activo del crimen al mismo tiempo que como un recluta o un posible recluta de una corporación como es el Servicio Secreto o la DIP, en función
de que, como podemos ver en el texto de Sergio Aguayo, formar parte de las madrinas también era ser posible refuerzo, posible mano de obra futura de las corporaciones. Al fin y al cabo, las corporaciones también reclutaban a través de sus sistemas de informantes. Pero hasta finales de los años 90, García Luna en realidad fue un policía de medio pelo, en realidad no representaba el poder que en algún momento llegó a representar. Quien lo saca del anonimato total es La Bastida, quien como secretario de Gobernación llama a Genaro García Luna para que forme parte de la naciente Policía Federal Preventiva, creada con Ernesto Zedillo allá por 1999. En ese entonces se desempeñó como director de inteligencia, sin embargo, de una manera irregular, de acuerdo, repito, al texto de Francisco Cruz, pues también trabajaba como espía de la campaña del propio La Bastida Ochoa, cuando compitió por la presidencia. Una vez que pierde las elecciones el priismo ante el panismo, Genaro García Luna, en conjunto con Cárdenas Palomino, Luis Cárdenas Palomino, su secuaz, colega, pues según el mismo Francisco Cruz, terminan lamentándose, creyendo que ya iban a salirse de las corporaciones, iban a dejar de tener esa influencia que tenían, con la cual ya se empezaban a beneficiar económicamente. Aparentemente sería Marta Sagún quien sería convencida por Genaro García Luna para integrarlo nuevamente a las corporaciones de seguridad. Es así como en el 2001 es llamado por el presidente Vicente Fox a consolidar a la Agencia Federal de Investigación, la AFI. Genaro García Luna fue encargado de desplazar a los antiguos agentes de la Policía Judicial Federal, la cual pues ya se reconocía como una policía intrínsecamente o sistemáticamente corrupta. Iban a ser sustituidos por la AFI, quienes en teoría eran el resultado de la idea de la modernización policíaca. ¿Pero qué implicaba la modernización policíaca? En realidad la modernización policíaca fue la militarización. A través del desplazamiento de los agentes civiles se introdujo principalmente a personal militar o a personal que había recibido entrenamiento militar en la Agencia Federal de Investigaciones. Fue una militarización silenciosa. Pero también, como parte de la consolidación de la AFI y la sustitución de la antigua Policía Judicial, pues también se buscaba desplazar a ese sistema informal que eran las madrinas, que vinculaba a la economía criminal con el Estado a través de las corporaciones de seguridad. Pero ¿qué fue lo que sustituyó a esas formas tradicionales? Pues en realidad fueron los grupos criminales como los conocemos hoy en día. Los Zetas llegaron a suplir esa función de agente irregular que usaba armas para extorsionar. No hay una evidencia por ahora de lo que he investigado de que los Zetas como tal hayan sido un producto generado a través de las políticas de Genaro García Luna. Sin embargo, sí me queda claro que hay una intención perversa en el desplazamiento de estos agentes, pues buscaban centralizar cierto esquema de corrupción. No podemos negar que Genaro García Luna tenía toda una intención de construir un sistema de extorsión en contra de quien fuera posible, en contra de la población mexicana si fuera posible. Lo podemos observar desde su papel como director de la AFI, cercano al jefe de secuestro, en ese entonces Luis Cárdenas Palomino, ¿no? Rápidamente el trato que el gobierno federal foxista le daba al secuestro comenzó a ser cuestionado muy pronto, sobre todo porque se señalaba a Genaro García Luna y a Nicolás Palomino y toda la política antisecuestros como ser un montaje que al fin y al cabo pues era para beneficio de unos cuantos desde las mismas corporaciones de seguridad. El caso de Israel Vallarta, por ejemplo, o el de la propia Isabel Miranda de Gualas, en donde lo que parecía prevalecer era la presentación de montajes como éxitos de la administración foxista, dejaba ver lo perverso de la política antisecuestros. Al final se observa cómo en el foxismo García Luna fue clave en un proceso de degradación institucional en donde básicamente lo que se aprendía desde arriba era la privatización de la seguridad y la protección a través de estos nuevos agentes modernizados de las corporaciones de seguridad. Hubo un escándalo en el sexenio foxista precisamente porque se dio a conocer un video de cómo agentes de la AFI, la agencia consolidada por Genaro García Luna, estaban torturando y asesinando a miembros de los Zetas, rivales en ese entonces del cártel de los Beltrán Leiva y del cártel de Sinaloa. En el video se pudo ver cómo los agentes de la AFI reivindicaban a quienes en teoría les pagaba, que era el cártel de Sinaloa y los Beltrán Leiva, ¿no?
Años más tarde conoceríamos pues la simbiosis, la sociedad que tendría Genaro García Luna con lo que en ese entonces se consideraba la Federación, que era esta alianza entre líderes sinaloenses como el cártel de los Beltrán Leiva, el cártel de Sinaloa con el Chapo, con el Mayo, etcétera, etcétera, etcétera. Esto está documentado por el propio juicio que se le hace a Genaro García Luna en Nueva York por su papel como secretario de Seguridad Pública. La ventaja que le dio al cártel de Sinaloa fue incluso a nivel mediático. Recientemente vi una entrevista de Adrián López, director del periódico Noroeste, con Denise Dresser, en donde hablaba de cómo se había consolidado un mito del cártel de Sinaloa como los narcos buenos, como los que daban dinero a la población, como los que redituaban a la población de Sinaloa, los que no llevaban actos tan violentos o tan corruptos como fue el caso de los Zetas. Esta imagen del cártel de Sinaloa fue incluso promovida por el propio gobierno federal, quien tomó la bandera como enemigo abierto de los Zetas. Pero más allá de este beneficio, repito, que se le daba al cártel de Sinaloa incluso a nivel mediático, podemos hablar de cómo existió también persecución política desde el poder cuando Genaro García Luna fuera secretario de Seguridad Pública, para lo cual recurría incluso a las propias instituciones de seguridad. El testimonio de la periodista argentina Olga Wormat da cuenta de cómo ella tuvo que huir del país luego de ser amenazada y constantemente acosada por Genaro García Luna. Jesús Lemus Barajas, otro periodista pero mexicano, denunció también haber sido preso de manera injustificada durante el sexenio de Felipe Calderón por los señalamientos que hacía al propio Genaro García Luna. El uso arbitrario, ilegal, corrupto, perverso del sistema de justicia no se limitó a atacar a civiles o periodistas, sino que alcanzó incluso a miembros de las mismas corporaciones, a altos mandos, como el general Javier Herrera Valles, comisionado de la Policía Federal, quien denunció ante el mismo presidente Felipe Calderón de la posible colusión de Genaro García Luna con el cártel de Sinaloa. Luego de ello, seguramente enterado por el propio Felipe Calderón, quien no dudo sea un traidor en todo el sentido de la palabra, pues le habría contado a Genaro García Luna, quien finalmente acusaría al comisionado Javier Herrera Valles de manera injustificada de pertenecer al narcotráfico. Además, con Genaro García Luna también se generalizó la venta de plazas. Los grupos como los 12 Apóstoles, los 7 Jinetes del Apocalipsis, que eran policías corruptos, eran en realidad esquemas de corrupción que básicamente buscaban el beneficio económico a cambio de nombramientos policiales. Los agentes invertían finalmente en esos esquemas porque sabían que habría ganancias mediante la protección al narcotráfico, la extorsión y todos los delitos posibles. Pero Genaro García Luna llegó mucho más lejos, construyendo un esquema extorsivo que incluso se dirigía en contra de la propia élite política gobernante, sobre todo de los rivales políticos. Hay un testimonio de Santiago Nieto en donde habla sobre cómo toda esa compra de tecnología de la Iniciativa Mérida y demás tratados internacionales no derivó en una mejor regulación ante los delitos o la delincuencia organizada, sino en la obtención de información privilegiada con fines extorsivos. Es decir, Genaro García Luna recurriría al uso de la información privilegiada para extorsionar a propios y ajenos. Finalmente, no por ello menos importante, tenemos que hablar de los esquemas de corrupción que manejó y de cómo desvió recursos a través de esos clásicos como la estafa maestra y demás, en donde a través de la constitución de empresas fantasmas, pues se desviaba cantidades exorbitantes en la compra de servicios por parte de los gobiernos estatales y federales. De hecho, el caso que México persiguió ante Estados Unidos frente a la detención de García Luna fue sobre todo centrado en la recepción de esos recursos provenientes de esquemas de corrupción a través de la compra de propiedades. Es decir, Genaro García Luna lleva a cabo el lavado de dinero a través de la compra de propiedades de distintos esquemas de corrupción relacionados con la seguridad pública en nuestro país. Solo por hablar de algunos, se habla del CISEN, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, por un desvío de 253 millones de dólares y 67 millones de pesos. Se habla del órgano administrativo desconcentrado para la prevención y readaptación social
por 298 millones de dólares y 221 millones de pesos. Este es el órgano que se encargaba de la construcción de estas prisiones semiprivadas, de donde obtuvieron unas grandes ganancias estos corruptazos. Y finalmente también la Policía Federal por 83 millones 600 mil dólares. De estos más de 500 millones de dólares, el gobierno mexicano ha logrado recuperar solo 2. Aunque resulta una cifra insignificante, implica que Estados Unidos ha reconocido que al menos 2 millones de dólares gastados por García Luna en la compra de propiedades en Miami provienen del erario en nuestro país. Además, pues Genaro García Luna pues recurría a muchas argucias, a muchas manipulaciones para lograr sus objetivos, como es el dominio de la narrativa, ¿no? A través del control de medios, por ejemplo, algo que ya había dominado bastante bien durante el sexenio de Vicente Fox, pero que se intensificó con actos como por ejemplo el pago a diarios nacionales con la finalidad de que estos expresaran visiones favorables al gobierno y a su política de seguridad pública. Esto salió en el juicio que Genaro García Luna tuvo en Nueva York en relación a El Universal, diario al que pagó millones de dólares con la finalidad de que éste hablara positivamente del gobierno federal y de la política en contra del narcotráfico. No fue en balde que cuando lo detuvieran, estos próceres de la intelectualidad que en ese entonces le daban lugar a Genaro García Luna, particularmente gente como Héctor Aguilar Camín o Riva Palacio, etcétera, etcétera, pues se extrañaron de que detuvieran a su amigo Genaro García Luna. Héctor Aguilar Camín incluso en vivo señaló cómo lo había invitado al búnker que había construido Genaro García Luna precisamente para observar todas estas cámaras y todas estas imágenes que al fin y al cabo no perseguían sino obtener más poder y más dinero. Eso fue Genaro García Luna, un criminal, un mentiroso, un asesino serial que hoy en día pues cumple una condena apenas por 40 años por el delito de narcotráfico, pero que cometió delitos a lo largo de toda su vida. A mí la verdad es que Rubén Rocha Moya me parece un cínico muchas veces cuando ha sido cuestionado, por ejemplo, sobre violencia de género en su administración y otras cosas, pues las respuestas dejan mucho que desear. Él es un político de la vieja guardia que es bastante pues acostumbrado a las formas pasadas de gobernar. Sin embargo, pues también hay que preguntarse qué carajos hace Morena con personajes como estos, si es que no existe una opción para desvincularse de raíz de estos personajes que tanto dañan la imagen del movimiento y que al fin y al cabo pues sí, son personajes que restan más que suman, ¿no? Me parece que gente, por ejemplo, Sergio Meyer o el mismo los mismos Monreal en Zacatecas o ya más recientemente los Yunes de Veracruz. O sea, al fin y al cabo la Cuarta Transformación ha tenido que aliarse con personajes bastante cuestionables y si es necesario reconstruir nuestra vida política, si lo vamos a hacer, vamos a tener que desplazar también a estos agentes. Pero eso no implica que no vamos a reconocer que la intervención de Estados Unidos está a la vuelta de la esquina, que lo último que le interesa va a ser la detención de Rubén Rocha Moya. Y de hecho, ahorita ya se va a estar enfriando el caso, la solicitud de detención de Rubén Rocha Moya, y se van a empezar a concentrar en otras cosas. De hecho, apenas Marco Rubio ordenó la revisión de todos los consulados mexicanos en su país. A mí me parece más bien que es una revancha política en función de que en cierto momento Donald Trump observó una especie de control político que tenía la Cuarta Transformación sobre la comunidad migrante, la comunidad mexicana en aquel país. Cuando Donald Trump estaba adquiriendo esa narrativa cada vez más envalentonada en los últimos años antes de ser nuevamente candidato por los republicanos, yo recuerdo a Andrés Manuel López Obrador amenazando de manera general a cualquier político estadounidense que utilizara la narrativa en contra de nuestros paisanos para beneficiarse políticamente. En ese sentido, me parece que es ese control, esa protección moral, al menos, que hace la Cuarta Transformación de los migrantes en aquel país, pues es algo a lo cual le teme Donald Trump, sobre todo porque tiene una gran legitimidad la Cuarta Transformación en la comunidad paisana.
Entonces me parece que es mucho más un revanchismo político, que justamente el atacar los consulados, el intimidarlos, va en esa dirección, va en la dirección anti-migrante y anti-mexicana que tiene la política de seguridad nacional de Donald Trump. Eso fue todo por hoy. Esto es Macro y Micro para el canal de Jesús Escobar Tobar. Yo espero que tengan un excelente sábado. Nos vemos en la siguiente entrega. Hasta la próxima.